Con gusto, Gustavo Cruz, en el programa de Generación Green, aquí en 96.1 FM Radio Esperanza. Estamos en el programa en donde hablamos de ecología, medio ambiente, diseño y espacios urbanos. Este tema es de interés para todas las personas, debe de ser de interés para todas las personas que vivimos en estos entornos que estamos rodeados de cuestiones ambientales, de temas ambientales. En el caso de Salamanca, el tema de ecología y medio ambiente y de espacios urbanos y de diseño tiene mucha importancia porque es una ciudad industrial, es una ciudad donde requerimos trabajar mucho por el medio ambiente, ser conscientes del medio ambiente, ser conscientes de la importancia del medio ambiente y en esta ocasión estamos viviendo una situación de una cuestión que se está viviendo en el ecoparque de Salamanca. Es el único pulmón verde que le llamamos, el único espacio verde relevante, importante. Hay varios, pero el más importante que es público y que todos los habitantes de Salamanca y todos los habitantes y visitantes para Salamanca pueden llegar al ecoparque. Entonces, hay una cuestión que se está viviendo en estos días de que se está haciendo unas actividades en el ecoparque y en el día de hoy tengo para hablar de este tema del ecoparque y del lago del ecoparque al ingeniero Joel Berlín. Joel Berlín es muy conocido por todos nosotros porque tiene una trayectoria académica y de investigación muy relevante que tiene que ver con estudios pues de medio ambiente. Entonces aquí lo tengo de invitado. Quisiera vamos a platicar con él. Quisiera que él nos hablara de este tema del ecoparque que está siendo un punto muy controvertido en estos días justamente, y les voy a decir por qué para las personas que no son de Salamanca o que no se han enterado, que son de Salamanca pero que no se han enterado. Hay, se están realizando obras en donde eh, se retiraron unas membranas del lago artificial del ecoparque y se está llenando de tierra. Entonces, nos ha llamado la atención de qué realmente está ocurriendo ahí. Tengo al ingeniero Berlín que nos va a explicar pues la importancia del ecoparque y también la importancia que tiene el hecho de que allí exista un lago artificial y cuál es la función, cuál es la razón de ser de ese lago y también la, la importancia que, o el impacto, mejor dicho, que tendría el que se esté modificando allí el mismo lago por este tipo de acciones. Entonces, pues bienvenido, ingeniero Berín, me da mucho gusto tenerte aquí para que nos hables de este tema. Bienvenido. Y bueno, lo primero que te preguntaría es, eh, ¿qué qué datos históricos tienes que nos hables en general del ecoparque y particularmente del lago? ¿Por qué se originó ese lago? ¿Por qué propusieron ese lago desde la propuesta misma del ecoparque? Buenos días a ti y a todo el auditorio. Mira, en relación a la parte histórica del ecoparque, lo primero que tenemos que aclarar es que ese parque se inició en la administración del ingeniero Juan Manuel González allá por 1992. Fue cuando esa estructura que se adquirió el terreno de aproximadamente 30 hectáreas y que fue modificándose por las condiciones que se presentaban y se cortó una parte y se hizo el fraccionamiento que está al frente precisamente y empezaron a hacerse algunas estructuras. El proyecto Origen muestra el lago y su idea no era nada más que fuera un lago para esparcimiento, sino empezar a manejar conceptos que en los parques de esta naturaleza existen y no es más que invitar a la población que ha ido
o conoce el parque Xochipilli en Celaya, el parque de Dolores Hidalgo, que también es un parque o ecoparque. También tiene una sección de agua. El Charco del Ingenio en San Miguel de Allende. En otros lugares ha ocurrido lo mismo. En Irapuato hace poco tuvieron también problemas con el Parque Irecua. O sea, el problema es que los conceptos de los parques no están siendo respetados, están marcados en diferentes normativas, leyes, reglamentos, ¿sí? Y viene de ahí. Pero en la historia de este local parque se tiene la siguiente situación. El lago se hizo con una finalidad y lleva etapas que las administraciones anteriores a lo mejor no le hicieron o no cumplieron o no han seguido todo el trámite que correspondía, pues es otra situación, ¿no? Eh, el Código Territorial del Estado habla de que ese tipo de lugares no tienen otro uso más que si eran parques, son parques y no tienen Claro. ningún otro uso. Pero en la historia ya interna de este parque y de su lago en especial, veamos lo que ocurrió. Se hizo el lago, no había manera de meterle agua. Se hizo la primera planta, hay 2 plantas de tratamiento ahí en la zona, solo una funcionó, no tiene motores, por eso hasta la han de ver rara, porque no tiene motores. La, No te, la segunda planta, la primera, la primera. la más aparentemente más pequeña, ¿sí? Pero tiene la misma capacidad de tratamiento. La más pequeña dio todos los resultados, los análisis de la calidad del agua los tiene la Comisión Estatal del Agua, ¿sí? Se hicieron después más adecuaciones a esa misma planta para darle mayor capacidad de tratamiento, no en cantidad, sino en calidad. Y además la operaba el velador, aunque no lo crean, Ajá. ¿sí? Entonces, el desconocimiento de quienes están ahora en la administración pública eran niños, porque esto, insisto, vean la época en que fue, inicio de los 90, ya estamos hablando prácticamente de hace 30 De 30 años, años. ¿sí? Entonces, no conocen todo el aspecto técnico que ha llevado el parque. Lo que ha ocurrido es que está todo descuidado porque no le ponen una partida especial al cuidado del parque, así como no se ha buscado otros mecanismos de financiamiento que permitan equiparlo como quisiera uno que el proyecto siguiera. Entonces, no es como están insistiendo que un lago sin funciones, es más bien una administración, no de esta, desde todas las de atrás, una administración que jamás contempló al ecoparque como una entidad que requería recursos para darle el servicio que la población también requiere para ese lugar, porque la parte ambiental, aquí es donde voy a recalcar algo que la población a veces no entiende. La parte ambiental no es suelo, agua, aire y animalitos o plantas, ¿sí? La parte ambiental es también la parte social, porque ahí es donde vive el hombre. Y en la parte social está la parte económica, la parte propiamente social, la deportiva, la religiosa, la de esparcimiento y otra serie de conceptos. Está en la ley. Por eso los estudios de impacto ambiental llevan todo eso para entender los procesos de impacto positivo o negativo de cualquier obra que se hace, ¿sí? Y esta es la discusión principal de ese lago, que ahorita le han puesto ahí que porque van a hacer la feria. Miren, para empezar el lugar no es el adecuado, no hay ni estacionamiento. ¿Dónde van a estacionar tanto vehículo? ¿Afuera? Vean el tamaño del estacionamiento del parque. ¿Van a hacerlo en la calle o qué van a hacer? ¿Se van a meter a estacionarse adentro? O sea, hay muchas incongruencias para hablar de una feria. Entonces, no Claro. estamos opuestos a que se haga la feria, pero no es el lugar Pero que se adecuado. haga en otro lado. Sí, hay muchos lugares donde podría haberse realizado la feria. Incluso, ¿por qué no volvieron a tomar el centro? ¿Por qué no toman por 15 días los campos deportivos
que no requieren tanto gasto de infraestructura porque están bardeados, ¿sí? Está, en el caso del campo de fútbol, está bardeado, o los terrenos propios que se tienen para la feria, que están pegados a la Universidad Tecnológica, los terrenos que tienen ahorita para el IMSS, que mientras no ocurran, pues ahí están libres. O Sí, sea, detalles por dónde hacerlo, que no me pongan pretextos, ¿sí? claro. Fíjate, estás tocando varios puntos bastante interesantes, pero hay uno que yo quiero preguntarte. Con respecto al lago, tú mencionaste varios parques, en Celaya, en Irapuato, en otros ¿Mm? lugares, Dolores Hidalgo también, pero ¿esos lagos son artificiales o son naturales? ¿O ahí cómo es que se determina cuando se hace la propuesta de un nuevo parque que deba de ser un parque natural, perdón, un lago natural o un lago artificial? Porque esa es la parte que, que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué un lago artificial? ¿Por qué se decidió que fuera un lago artificial? ¿Y no sería mejor un lago natural? O sea, como que hay ahí varias cuestiones que a lo mejor muchos ciudadanos todavía no logramos entender. ¿Qué pasó ahí con Lo este lago? primero es que tienen que pensar cómo son los terrenos, ¿sí? En el caso del ecoparque era un terreno inundable. El dueño de origen y las gentes que viven en la zona sur, precisamente la colonia Guanajuato, todo eso, recordaban que cada que el río Lerma crecía, esa zona se llenaba de agua, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, es una zona inundable. ¿Por qué hacerlo artificial? Porque ¿de dónde le vas a dar agua? Las de lluvia no son suficientes, ¿sí? La, tendrían que hacerse separación de drenajes si quieren mandar un drenaje pluvial, ¿no?, de la zona sur hacia estar llenando el lago, pero les va a pasar lo mismo de siempre. El agua tiende a tener eutrofización o eutroficación, o como dice uno vulgarmente, a pudrirse, ¿sí? Ujú. Esa pudrición del agua se debe a que no tenga movimiento, por eso Así es. el lago empezó a tener problemas porque no se le dio el seguimiento adecuado. ¿Cuál era el seguimiento? Ahora vamos a la parte técnica del lago. Cuando se vio que no había agua, se construyó la primera planta que les decía que da la calidad correspondiente a una norma para agua a contacto esporádico humano, que es de la norma 003 de la Semarnat. Esta agua, entonces se empezó a preparar y fue toda la calidad que tuvimos organismos vivos en el lago. Quienes lograron en aquel entonces recordar cómo era el lago, tenía una zona donde se veía rojo y todo el mundo decía que era eso rojo. Era un organismo que solo vive en calidad de agua muy especial y ese es el alimento para los peces. Iban los acuaristas de aquel entonces a andar pescando ese animalito que es una dafnia. Esta opulga de agua. Esta se la llevaban para darle de comer a sus peces, tanto los acuaristas que vendían como los acuaristas ya particulares. Entonces esto nos mostraba la calidad. Sin embargo, ¿qué pasaba? Pues el agua no tenía movimiento. También había peces. Se metieron algunos gentes llevaron, pero no era el momento ni la calidad, vuelvo a repetir, Bien. para meterlos porque el agua seguía estancada. ¿Por qué Mm. estancada? Porque no se siguió la otra parte por las administraciones públicas de eh, ponerle el sistema de riego al ecoparque. Ni siquiera fueron pensando en que lo podían hacer por etapas. Están pensando en una inversión única, donde quisieran ponerle el sistema a todo. No. Y en aquel entonces eran caros. Ahorita ya bajaron de Claro. precio. Entonces, habría que hacer el sistema de riego para que el parque permanezca en otras condiciones. Y además, la otra idea era que Parques y Jardines sacara el agua con sus pipas, que tampoco tenía pipas para agua tratada, para que la sacara hacia los camellones y los parques de la ciudad. Y de esa manera se mantuviera la ciudad verde sin estar usando agua potable, ¿sí? Y como ella era ya un acuerdo que teníamos, incluso estaba autorizado, el agua nos la proporciona Petróleos Mexicanos, ahí está el tubo de llegada, ¿sí?
Entonces, hasta ahí estábamos que no tenía movimiento el agua. Entonces se pensó en cómo darle movimiento. Y otra de las cosas que se hizo fue, bueno, se infiltra el agua porque empezamos a ver que se bajaba poco a poco el nivel debido al tiempo. Dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos para que se mantenga? Y alguien dijo, pues vamos a ponerle la geomembrana, inversión que también se hizo con dinero público, O sea que al principio, cuando se inició esto, no tenía la membrana ¿no? y le habían echado agua. Sí, Yo pensé, fíjate, yo ese dato no lo sabía, pensé que la membrana la habían puesto desde el principio. no, Ah, fue después. fue después, ¿sí? Y también se consiguió un recurso para hacerlo. Por eso es por lo que les Ujú. digo, como que son errores de administración, porque se invierte y no se sigue, se invierte y no se sigue y se va quedando todo ahí y es dinero que queda como dijeron en una nota el día de ayer, que es un elefante blanco. Es un elefante blanco porque no hay seguimiento, porque no hay conocimiento y porque no hay una administración real. El ecoparque no es para tener personal administrativo, es personal técnico, porque allí Sí, también existen especies que están los estudios, ¿verdad? De las especies que en el día andan y en la noche otras, ¿sí? Debido a sus claro. características y debido a que está pegado al río Lerma. El río Lerma es un paso de especies, por eso un corredor, no es nada más una corriente de agua, tiene Claro. características especiales, aunque no vean peces, cuando el río se lava por las lluvias, por la cantidad de agua que baja de las presas cuando es la temporada de riego, el río trae una calidad alta y eso permite que entonces genere la presencia de fauna que circula a través del río como un corredor biológico. ¿Cuánto, cuánto tiempo o cuántas veces estuvo, digamos que funcionando, no sé si de manera óptima, pero el lago? Porque mucha gente eh, expresa que ese lago lo veían seco, que nunca tenía agua, pero yo también recuerdo haber ido y sí, lo vi muchas veces que no tenía agua, pero ¿cuántas veces o cuántas administraciones sí pudo haber tenido agua? Eh, Porque la mayoría tenemos la percepción, los ciudadanos, que la mayoría de las veces no tenía agua. no, mira, desafortunadamente en este sentido yo no estuve todo el tiempo presente, yo estaba trabajando fuera de aquí en la Universidad de Guanajuato, en la carrera precisamente de ingeniería ambiental, y veníamos a hacer algunas cosas. El que tiene más presencia en el manejo del lago fue el Consejo Técnico de Aguas, al grado que ellos solicitaron a las administraciones y hay escritos donde les pidieron que les permitieran que ellos manejaban la planta de tratamiento para que no tuvieran problemas de personal. No hay gasto de energía, ¿sí? Pero en la segunda planta que hicieron en la administración del ingeniero Ignacio Luna, ahí sí, esa planta incluso no da la capacidad, se hizo el estudio por la Universidad de Guanajuato, no tiene la calidad del agua, a los 2 litros por segundo se rompe su proceso y no puede tener el tratamiento que debiera. Entonces, por eso esa planta, esa sí fue una inversión fallida, ¿sí? Pero nada más esa entonces. Sí, pero la otra está funcionando. Y tenemos también los estudios que se hicieron, que el Consejo Técnico de Aguas, el doctor Ricardo González Barbosa, por ahí tendrá presentes, donde se podía modificar esa planta para tener más agua todavía, ya tratada. O sea, el detalle no es eso. Hay tecnología, hay cosas, pero no hay inversión, ¿sí? La otra es que después, cuando vimos que el agua no tenía movimiento, se propusieron otros aspectos. Primero, se habló de unas lanchitas de pedal para que la misma gente al andar divirtiéndose, al andar pedaleando, permitiera el movimiento del agua superficial para que hiciera contacto con el aire, se oxidaran sus elementos y permitiera, por lo tanto, aireación y no se pudriera el agua. Pero pues, era relativamente poco lo que teníamos en ese sentido de eficiencia, pero se buscó entonces otro medio y se pusieron los aereadores. Ahora, si los aereadores, por ahí la administración dijera que hay problemas, tendríamos entonces que buscar
una salida y está bien sencilla. Si el parque tiene espacio, ¿verdad? ¿Por qué no le meten una zona con paneles solares para darle la energía a los aereadores y que no les esté costando? O sea, hay soluciones Es técnicas. que por lo que estoy viendo y lo que comentas, realmente una deficiencia que ha tenido el Ecoparque todo el tiempo es que no tiene personal especializado, no Ya, tiene personal técnico. sí, porque lo ven Entonces, como un parque, como si fuera un jardín acá de cualquiera, pues ahí no es así, tiene otras finalidades. Entonces claro, necesitan tener el conocimiento de ello. Desafortunadamente, entre administraciones se esconden la información, se pierde lo que hay, se pierde lo que se puede hacer, no hay planeación, etcétera. Entonces eso nos pega como municipio siempre. sí, es que además de eso, no hay ese reconocimiento de la importancia que tiene un área verde. O sea, no hay esa conciencia, hay desconocimiento, indiferencia. em, entonces, ¿qué se puede esperar cuando alguien desconoce un punto? Cuando alguien no lo valora, pues por eso no hay ni la asignación del recurso, ni después de eso, también la asignación del personal apropiado. Como yo insisto, personal especializado, personal técnico que esté atendiendo eh, un proyecto de esta naturaleza, porque pues sabemos que hay personal, pero pues barren, limpian los baños, personal administrativo, pero yo no sé de alguien especialista que diga especialista en plantas, especialista En fauna, en fauna, biólogos, gente que técnica. técnica em, que sepa, Por de eso, todas estas vuelvo a cuestiones. repetir, ¿dónde está el concepto de administración pública? El que llega ahí cree tener la razón y no es así. Hay que acercarse a los funcionarios viejos para preguntar cosas, porque no es lo único. Yo te puedo mostrar que si recorremos la ciudad, los millones que invirtió Petróleos Mexicanos en pozos para poder darle seguimiento a la contaminación que venía a través del agua subterránea, ¿sí? Tanto de Tequen como del propio Pemex, y conocer los niveles, cómo va bajando. ¿Sí? Se hizo alrededor de 50 y tantos pozos en aquel entonces, estoy hablando del 2000 más o menos. Este, se hacen estos pozos y van a buscarlos, los han destruido porque las administraciones, a mí me consta, yo hablé con Imagen Urbana de unas 2 o 3 administraciones, dije, oye, estás desapareciendo algo que es bien importante para el agua de los pozos que dan suministro a la población. ¿Qué? Pues no mandaste cerrar allí por la escuela 18 de marzo un tubo que estaba ahí. Lo degollaron para que pudieran pasar carros. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Si no tienes el conocimiento de lo que hay en la ciudad o en su defecto, se les dejó la información, pero como corren a todo mundo, ¿sí? Nadie les dijo nada. Y ahí están perdiéndose los millones de pesos que se invirtieron para poder controlar la contaminación que lleva la falla geológica a diferentes puntos de la ciudad. ¿Cómo se llama esa? Piezómetros. Sí, yo lo había escuchado. Alguna vez escuché ese término que estaban en varias partes de, Sí, pues en la pues ciudad, el andador San Antonio, el dijiste, andador ¿verdad? San Antonio. Sí, sí, ¿Sí? sí, Y sí no es el único. lo Te escuché. puedo mostrar todos los que se echaron por las propias obras del municipio. El más importante, que era donde se sacaba el diésel y la gasolina, que todavía está en el subsuelo, lo quitaron en la obra que hicieron de pavimentar la calle Insurgentes y les dije, ese no lo vayan a mover, está tapado con la calle. Calle Insurgentes En está, la vía, en la vía, es cierto. ¿eh? Ahí está tapado. Yo los puedo llevar a donde quieran. Yo tengo todos los datos porque yo cuidé eso. Yo he cuidado tener la información de lo que le entregué a colegios, al propio municipio, porque se les entregó toda la información que era sentida para la población de Salamanca. Si ahorita les preguntas quién tiene la lista de viviendas que están sobre la falla geológica,
no sé si Protección Civil, porque se las entregué recientemente a una o dos administraciones, ¿sí? Lo tengan, pero si no, la gente no sabe y el Colegio de Notarios tenía esa información con la finalidad de que no se vendieran viviendas con vicios, ¿sí? Que se vendan en conocimiento del comprador, ¿sí? Para que no se perjudique ni el comprador ni el vendedor. Los dos pueden hacer la negociación, pero a sabiendas de las cosas. Claro, ¿Sí? Y claro, está en las manos del Colegio de Notarios. sí. Si lo usan, no lo usan. Si a quien se le entregó lo perdió, no lo perdió. Si ya se murió, no se murió, yo no sé nada. Porque esos son asuntos de los colegios. ¿Sí? Se le entregó al colegio de civiles, se le entregó al colegio de arquitectos, se le entregó a un montón de dependencias. Ajá. Y el cambio de administraciones es un problema. Por eso cuando yo busqué estar en el consejo ahorita del Implan, ¿sí? Fue para poder ayudarlos, pero no se dejan, ¿sí? Creen tener La todo razón. en conocimiento y la El razón conocimiento y la razón. en función de que ellos son los que ahorita están en el servicio público, pero no tienen la información. Me la ha pedido el gobierno del estado, me la ha pedido el gobierno federal, porque la Sí, tienen perdida. Todo lo que se ha fíjate. hecho en Salamanca está perdido, ¿sí? Y es dinero público que se utilizó. ¿Sí? Y yo ya me negué a dárselos porque veo que la quieren para usos políticos, no para usos de verdadera razón social, de beneficio de la población de Salamanca. Claro, claro. Fíjate, bueno, volviendo al punto que digo, es de lo mismo, pero bueno, volviendo al punto del ecoparque, a mí me gustaría que, si tienes conocimiento de algunas de las especies en el ecoparque que podrían estar en riesgo si se hace una feria ahí. Bueno, Yo creo que el listado debe ser muy grande. no, hay un listado, está un listado, hay estudios que están publicados, ¿sí? Sí, De las especies que están en el río Lerma y los puntos de estudio, uno de ellos fue el ecoparque. Hay aves, hay serpientes, hay insectos, está la mariposa monarca entre ellos, hay una serie de mamíferos, ¿sí? Que incluso la gente decía, bueno, ¿por qué aquí el símbolo de Salamanca fue mapaches? Hay muchos mapaches en el municipio de Salamanca, es mapachero, pero también de los otros, ¿eh? También de la política de mapaches. y Pero hay en el ecoparque mapaches. sí, Yo nunca he visto uno, yo quiero no, ver uno. es que entran y salen. Los mapaches tienen la Sí, particularidad de poder escalar. sí. Entonces, ellos recorren el río. De hecho, el mercado Soriana, valga el comercial, uno de sus problemas al inicio es que dejaban sus basuras ahí a un lado para que pasara el camión y en la Sí. noche llegaban los mapaches y rompían todo para poder comer. Digo, ¿Sí? qué maravilla, ¿cómo no los veo yo? Yo quisiera ver Son los animales mapaches. nocturnos. ¿Sí? Nosotros sabemos dónde Sí. hay todo eso, porque son estudios, como dijiste, especializados. Nosotros hemos estado dedicados a hacer estudios científicos, por eso están publicados, no nada más aquí en México, están publicados otros a nivel internacional, están en la Comisión Nacional de Biodiversidad, están en tesis, están en muchas cosas, son públicos, son para que la población los conozca, pero que proteja, porque hay gente que va a decir, ah, yo vi un venadito en tal lado, voy a ir a cazarlo, a matarlo. No es así, ¿sí? Por eso no damos a conocer muchas veces dónde están las cosas. En Ah, una bueno, ocasión entonces me sí. dieron a mí que diera una plática para niños y les enseñé fotografías y les dije, esto está en Salamanca, pero no les digo dónde, Ah, qué bueno, ¿sí? sí, 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 porque la gente es Somos buena para... depredadores, el ser humano es depredador. Yo creo que somos los peores. ¿Qué león ni qué tigre, ni jaguar, ni nada de eso? No, 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 no. no, somos los peores porque yo creo Ellos que... cazan para comer Exactamente. y nosotros hacemos tonterías nada más por satisfacción y vanidad. Qué terrible. Qué terrible que esto sea. Bueno, y bueno, ¿qué otras variedades? Mira, hay especies que son migratorias. Hay Sí, un falcónido, o sea, de la familia de los halcones, un milano que viene desde el Mississippi y desde que el ecoparque se estaba haciendo, había un árbol seco y yo les dije nunca lo vayan a tirar porque ahí era el lugar de percha de ese halcón.
de percha que es que se... Llegaba y lo tomaba como punto de vigía. De ahí estaba Ah, bien, vigilando para poder hacer su cacería de ratones y de otros bien. animalitos, Ujú. lagartijas, etcétera. Y desafortunadamente animalito, a alguien se le ocurrió que se veía muy feo un palo seco en pleno ecoparque, ¿sí? Pero nunca vio las razones biológicas de lo que tienen los palos secos. El río Lerma tiene palos secos y ahí lo que separan son los martines pescadores, unas aves que pescan. Y dicen, ¿qué pescan si el Lerma no tiene peces? El Lerma tiene peces, los mata el río Laja, yo te lo dije en otra plática. Sí. El río Laja es nuestro problema y no hemos trabajado con el gobierno federal y el gobierno del estado en que cada uno de los municipios por donde pasa esta corriente de agua empiece a tener saneamientos reales para poderlo proteger y no mate al Lerma. El Lerma tiene peces, el Lerma tiene Mm. ranas, tiene tortugas, tiene víboras, tiene aves, tiene lo que no tienen ni idea, ¿sí? Y los quieren ver, pues para verlos necesitan saber cómo se ve. Debería de haber pequeños paseos de conocimiento de nuestros recursos, ¿ya? Con gente especializada. Aquí hay muchos biólogos en Salamanca que podrían formar en su colegio y hacer este tipo de labores. Hay mucha gente que podría manejar muchos datos, pero no hay apoyos de nada, menos de ideas para el turismo, porque esta es una idea de turismo, es ecoturismo, ¿sí? Aquí logramos en una ocasión, para un estudio que se hizo con la Universidad de Aguascalientes, logramos capturar una de las serpientes que fue de las más largas que se habían capturado en México de esa especie. Casi medía 2 metros 9 centímetros o 2 metros 10. Entonces, no hay interés, no hay percepción de la importancia, no hay nada en la entidad de gobierno, y no hablo de este nada más, porque si no van a pensar que es política, no Sí, hay se ha visto esa desde antes. situación que viene desde muy atrás, porque piensan que lo único que le da vista a un partido político son las obras, ¿sí? Pero no piensan en las demás cosas que le dan vista de que sea un municipio no marcado como contaminado, sino como un municipio con una riqueza muy especial no estudiada. Claro, es que, vuelvo a insistir, el ecoparque es un ecosistema. Y un Entonces, sitio de estudios, ¿un sitio de qué? para estudios. Ah, sí, claro. Entonces, la gente solamente, la mayoría de las personas solamente podemos ver árboles, pero cuando ya nos ponemos a, a revisar exactamente qué es lo que hay ahí como ecosistema, pues encontramos entonces todas especies de roedores, de mamíferos pequeños, de aves, de insectos, de reptiles, de anfibios, y no sé si me esté faltando algún otro, Ahí no pero puede haber peces porque no hay agua en el ecoparque, faltaría nada más y eso. el río podría tener sus peces siempre y cuando ya hubiéramos trabajado en la limpieza de los ríos afluentes, que son los que lo contaminan, los que lo matan, porque el río Lerma hacia atrás ni huele, ni tiene problemas, de las adjuntas hacia Valle, no tiene problemas. Y más adelante, ya pasando, cuando el propio río se autodepura, vuelve a tener cierta calidad, que no le hemos dado porque siempre van a llegar corrientes de agua contaminada de las demás poblaciones, si bien sean rurales o urbanas, de las industrias y de las propias granjas que están a los lados. El mal uso de los fertilizantes y pesticidas de los agricultores. O sea, el río se convirtió en un drenaje de todas esas aguas que lo dañan con sustancias que no deben, ¿no? Y de todas esas actividades. Pues sí, en un drenaje, en una cloaca, yo creo, ¿no? Es la cloaca del centro del estado de Guanajuato y de los otros estados vecinos. Ojalá haya más esa toma de conciencia que ahorita lo que se está viviendo de esta cuestión de, pues yo le llamaré arbitrariedad, lo que está ocurriendo, ¿no? De estar llenando el lago con tierra, de haber retirado ya la membrana con tierra. Ojalá esto, eh, si nos dejara algo a los ciudadanos y, bueno, los ambientalistas, que está simbrando la cuestión
de ponerle atención a ese lugar. Mira, te quiero decir también algo. Ahorita dijiste la palabra ambientalistas. En los grupos que estamos hay de otros grupos que no son ambientalistas, pero lo Sí, que estamos viendo por unión sí, es que es este ecocidio un sí, problema que afecta a a todos. todos, sí, No es por ambientalistas nada más, afecta a todos. Y no estamos en contra de la administración, estamos en contra de su planeación. No presentaron el proyecto, no han dicho que, no, nada más se pusieron a hacer, ¿sí? así es. Por cumplir a lo mejor con que hay que hacer una feria. Sí, nadie dice que no, pero no Pero es en el otro sitio lado, que lo hagan en adecuado, otro ¿sí? lado, Nada sí, más y hasta a lo mejor menos gasto. Porque ahí vean lo que van a gastar en esto, ¿no? sí, Entonces, y además los daños, tú me preguntaste por otros daños que no te contesté. Cuando tú le estás metiendo sonido en la noche a especies que están descansando o a las especies que se van activando, pues las voy a ujú, alejar y voy a romper su patrón de vida, ¿sí? Le voy a meter luces, tampoco. O sea, están afectando con contaminación sonora y con contaminación lumínica un lugar cuya paz es precisamente esa. No ujú. contar con tanta iluminación, no contar con ruido, para que las especies en la noche hagan sus actividades. Por eso es un eco parque. ¿Sí? Así es. Y la ley te lo está diciendo. El problema es que ni siquiera se han puesto a ver todo lo que están violando de leyes. ¿Sí? Es la arbitrariedad a la Esa que es me la refiero. arbitrariedad, ¿sí? Y Sí, por eso es la protesta. No estamos claro, protestando por protestar, ¿sí? claro. Es por desconocimiento de todo lo que hay. Porque en vez de haber pensado en eso, no se han acercado para poderles decir que se necesita y que lo hagan en etapas, ¿sí? Yo siempre he dicho, Claro, mira, las obras grandes, si no tengo el sí, presupuesto necesario para hacer la carretera de aquí a México, pues me la aviento de aquí a Juventino y luego ya de Juventino le sigo para como foro, me voy por donde quieras, ¿no? ¿Sí? sí, 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 No tengo por qué hacer a la primera. claro. ¿Sí? Fíjate que yo también he pensado que este tipo de noticias que ahorita tenemos realmente pues son desagradables, ¿no? Porque se está atentando contra un espacio y un Y un parque derecho humano. y un derecho humano, sí cierto, sí cierto. Es eso, que lo que tú tanto mencionas, ese desconocimiento, que no sabemos qué está ocurriendo ahí, pero que se está violando, ¿no? Se están violando leyes y nosotros no lo estamos defendiendo porque no conocemos, ¿sale? Entonces, pues también la invitación es, A la población a acercarse. Nosotros estamos dispuestos a platicar, no de hora, de siempre. Yo siempre he estado invitando, con lo del aire los he invitado, con lo del agua les puedo invitar a que veamos. Vamos a quedarnos sin agua en el estado de Guanajuato dentro de un corto tiempo, o la calidad del agua va a ser mala. Ya mucha gente se queja de que tiene enfermedades, no saben ni por qué. Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Si la población no se une a oír sus problemas para buscar soluciones, nunca vamos a solucionar ni vamos a permitir que a quienes designamos como nuestros administradores propongan planes, ¿sí?, de trabajo que deben de ser aprobados por los consejos, ¿sí?, y posteriormente por los ayuntamientos para que salga el dinero que tenga que aplicarse para la solución al problema. claro, claro, y fíjate que como ahorita enlazando con el comentario que yo mismo hice, sería una muy buena noticia que en vez de quitarle eh, a un área al ecoparque al que ya está, que se sumara. Es decir, sería una extraordinaria noticia que dijeran la administración, esta o la que fuera, pero la que venga, que dijera, tenemos una propuesta para una segunda sección del ecoparque. Vamos a suponer que ahí ya no hay espacio. Sí, Pero tenemos muchos terrenos en el municipio y además muchas zonas a las que tenemos alrededor, que empezar a darles este mismo servicio, así ¿sí? es, No es nada más el que haya un ecoparque que quedó que ya ahorita casi al centro, ¿sí? No, tenemos que empezar a pensar que hay que darle parques de esta naturaleza al norte, al sur, al este, al oeste,
donde se requiera y haya espacio para darle pulmones a la ciudad, para cumplir lo que Claro, dice las Naciones Unidas en cuanto a cantidad de árboles por claro. habitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, y darles ese sentido. Son sitios de esparcimiento cultural, dar escuela, dar pláticas, dar Sitios de salud recorridos, también, ¿sí? O sea, tienen de muchas todo. finalidades que no son las de hacer precisamente nada, es un evento que sin medir los impactos ambientales se haga, Sí, ¿sí? No es lo mismo que yo vaya y así haga es. una plática con un grupito de niños, de unos 20 niños, y ya les platique el ecoparque y luego les haga un recorrido para mostrarles cosas, ¿sí? Claro. A que meta miles de personas sin ni siquiera entender cómo es la dinámica de ese sitio. No, mira, a mí nada más de pensar que pudiera haber ahí una feria, se me hace abominable, terrible. Sí, ojalá no. No, Ojalá no. la Yo, autoridad yo quisiera que la autoridad ya se hubiera recapacite, sentado a que pensar, que no recapacite. tome las cosas como se ven, porque pareciera capricho, ¿sí? Sí, Que tomen las cosas con una real información técnico-científica, ¿sí? Humanística, que tome esto como que el pueblo no es para que se tomen decisiones nada más de cúpula, el pueblo es para tomarlo en cuenta, porque las claro. acciones que hagan ellos ahorita se van a quedar para el futuro, para la población, que puede ser un proyecto bueno o que puede ser un proyecto pésimo. ¿Sí? Claro, Entonces, que tenemos que estar en contacto y en diálogo, y eso claro, es lo que no han hecho. claro, claro. Fíjate, ahorita tú acabas de mencionar que el ecoparque que lo tenemos en el centro y que ojalá hubiera en el norte del sur. Bueno, me da gusto que, que coincidamos en eso porque en la entrevista que una vez hice aquí el arquitecto José Enríquez, que fue uno de los que participó en el proyecto original del ecoparque, tocamos ese tema de la cantidad de metros cuadrados que debe de haber por habitante y que hay algunas organizaciones, algunos autores y entre ellos también la ONU que recomienda una cantidad mínima de metros cuadrados por Por habitante. habitante. Entonces, saqué, aquella ocasión me acuerdo que saqué el cálculo y yo comenté en aquella ocasión que era el equivalente en área de verde para Salamanca, el equivalente a 9 ecoparques. Entonces mucha gente diría, hay tantos. Y yo dije, bueno, a lo mejor 9 son muchos, pero yo dije, bueno, ya tenemos el del centro, faltaría el del norte, el del sur, el del este y el oeste. Entonces, eh, ¿qué? Aún sumando los datos de que no sé en qué estado se encuentra la Alameda que tenía petróleos mexicanos dentro, ¿sí? Pegado a la colonia de Pemex. ¿Sí? Ajá. También está el campo de golf que tiene Pemex. ¿Sí? Aún así, No estamos, cumplimos no cumplimos ni por ni con el equivocación mínimo. y luego las obras públicas no se proyectan respetando los espacios verdes. ¿A qué me refiero? Ahí están las denuncias que se hicieron de la calle esta Monte Sinaí, ¿sí? Donde En están la tumbando todos los colonia, árboles al lado del fraccionamiento del monte. es Están tomando cierto. todos los árboles, están las denuncias. Sí, sí, es Pregunta cierto. que ha hecho la administración pública. Cuando se hizo la avenida Comunicación Norte, todos los árboles que tiraron de ahí para hacer el camellón. ¿Sí? Así es. La Veracruz, todos los árboles que quitaron y que ahora metieron ahí unas palmas ralas. ¿Sí? Ajá. Entonces, si seguimos, por eso te digo, no se proyectan las obras con la integración de lo que ya la naturaleza tiene en esos lugares. Por diseño, muchas veces, no, ¿cómo voy a tener ese árbol tan feo? ¿Eh? ¿Sí? Son mezquites. Los mezquites son unos árboles tan especiales. Lo Sí, que pasa es que no se da la cultura de la jardinería del mezquite. claro. ¿Sí? Y es una especie protegida también, O el sea, mezquite. seguimos. Por eso te dije, ¿quieres temas? Uy, Nos, mucho. nos rompemos aquí las horarios De de radio. transmisión y no acabamos, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que en ese sentido, vuelvo a repetir, es planeación, es respeto a las mismas normas y es integración de los elementos que ya están en la naturaleza. Yo no puedo ir con que hay un camino como el de que está después de los ciprés hacia la comunidad de las conejas, está lleno de árboles. El día que quieren desarrollar para allá, van a tumbar todos
Bueno, es decir, no enormes cabe, árboles. no cabe las dimensiones de la calle, túmese todos esos árboles. Que Sí. no lo dudo, digo, porque a veces las autoridades son tan inconscientes o son tan Y te voy a ignorantes. interrumpir. No Ignorantes. existe la palabra autoridad para mí, Ay, sí, sí, sí. ¿sí? Porque Sí, la autoridad es el pueblo. sí, también eso tenemos que Que cambiar saberlo, la forma cambiarlo. de manejarlo. Si ellos son electos por nosotros, ahí están y qué bueno que ahí están, pero que se recuerden que son administradores de los bienes del municipio. Son Claro. administradores. Y por eso quien es el que fue electo como administrador, él arma su equipo de trabajo y esos son los servidores públicos. ¿Sí? A veces los No, ciudadanos no lo entendemos así. se Ajá. trepan en algo tan delgado como un vidrio y ya con eso piensan, ¿sí? Que son Yo todo. aquí Y mando. el vidrio es muy frágil, ¿eh? Sí, Entonces, así es. ahí está para la reflexión de toda la población lo que está ocurriendo y cómo están las cosas. Muy bien. Pues ya casi concluimos. Es un tema, vuelvo a insistir, bastante controvertido por lo que está ocurriendo ahorita. Ahorita hay una controversia. Ojalá, ojalá yo espero que la, La la administración. administración, la administración recapacite, ¿Sí? recapacite y que diga, ¿sabes qué? La regué. Mira, como administradores, funcionarios o servidores públicos, deberían de pensar en que le deben las actividades que hagan, ¿sí? Consultar a través de diferentes organismos a la población. Y para eso ahora las redes sociales tienen esa posibilidad. Ahorita la Suprema Corte de Justicia ya puso que si yo hago denuncia por Twitter o algo así, ¿sí? Y solicitud de documentos están obligados a entregarlos, ¿eh? Aunque los Sí, haga claro, sin un escrito. sí, Y la lo dictaminó la Suprema. claro, claro que haya esa consulta y esa información al ciudadano. Y yo también he insistido, ¿no? Que quienes hagan la propuesta y quienes hagan la investigación, que sean los especialistas. Yo siempre insisto mucho en eso, de que si va a haber En algo, Salamanca hay mucha gente capaz, hay muchos sí, sí, investigadores, sí, tenemos mucha gente técnica preparada, pues están las grandes empresas aquí. Siempre claro, han estado aquí empresas de riesgo. Hasta sí, la Purina y la harinera son empresas de riesgo y la gente no sabe. Las ajá, harinas son explosivas. fíjate, fíjate. Entonces, por personal especializado, no debemos de parar, o sea, hay gente aquí. El asunto está en que los ocupen para hacer esos Que estudios, los inviten, pues si no sí, estamos a cobrando, colaborar, nosotros no claro, estamos cobrando, así es, ¿sí? así No es, estamos cobrando. Lo que queremos es que Salamanca crezca ordenadamente bien, claro, ¿sí? No como han crecido municipios que se dice que son tan grandes como León, como el propio Irapuato o Celaya, pero vean sus detalles de problemas que tienen. Irapuato aparentemente está desarrollado y no es así, porque nada más se ha desarrollado la zona de Plaza Cibeles por allá. Los demás son cinturones de nivel medio o de nivel muy bajo. Tiene muchos cinturones de miseria, no está desarrollado ni está planeado. León, por eso no tiene agua, no está planeado. fíjate nada O más, sea, le seguimos y se van a dar claro, cuenta los errores de esos grandes municipios porque no sí, hay planeación. Nosotros no tenemos ese tamaño, pero tenemos la oportunidad de de hacer las construirlos bien, cosas bien, ahorita que todavía ¿sí? la cosa no está como fuera De control. de control. Pues ahí está la invitación para las personas que nos escuchan. Ojalá también nos estén escuchando gente de la administración que, que retomen la idea, que recapaciten, que detengan también Ecocidio. ese ecocidio. Porque ¿Sí? sí, Y ese ecocidio no por otra cosa, porque a la larga es lo que le va a pegar a todo el ecoparque. al ¿Sí? ecoparque y a nosotros Lo también, porque de por lógico. sí como estamos todos contaminados, ¿Sí? ojalá, Hay un ojalá, estudio que por ahí se está pidiendo, ¿eh? sí, Donde se muestra que toda la población de Salamanca está contaminada por los productos de Tequem. fíjate nada Y más, entonces todos qué estamos en delicado. riesgo, está muy delicado.
Y necesitamos más áreas verdes, porque para esa recuperación física, psicológica, lo necesitamos. Pues bueno, ahí está el llamado, eh, pues para todos los Para ciudadanos, que se unan. para que todos nos unamos a pedir la defensa de este espacio y a pedir que haya la creación de más espacios como este. No solamente Y uno, trabajo necesitamos conjunto, más, ¿sí? Y sí, trabajar de manera conjunta. no es Bueno, pleito, ¿cómo? no es pleito. No es pleito, es simplemente, Defensa de algo que es justo y sí, que está en ley. que sí que es justo necesario que no tiene todos los beneficios por donde quiera que uno lo revise y lo analice. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Entonces, en este momento nos despedimos. Muchas gracias, ingeniero Berlín, por estar aquí con nosotros en el programa de Generación Green. Yo me despido de ustedes. Nos vemos para la próxima aquí en Generación Green 96.1 FM Radio Esperanza. Gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes por la invitación.